El teorema de Tales. Cuando escuchamos el teorema de Tales pareciera que fuera un tema bastante fuerte, bastante rebuscado para los jóvenes estudiantes. Pero en esta ocasión lo abordaremos de una manera entretenida, de una manera breve, porque en internet encuentras también muchas demostraciones del teorema de Tales. Aquí lo abordaremos de una manera sencilla. Así que bienvenidos a nuestro canal de tutoría del Sindicato Independiente. Cuando hablamos del teorema de Tales, básicamente estamos hablando de figuras que son semejantes. A diferencia de otras figuras que son iguales, llamadas congruentes. En este caso, hablaremos de triángulos semejantes. Un triángulo es semejante cuando tiene la misma forma, pero diferente tamaño, como estos dos triángulos que tengo aquí en la mano. Son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma exactamente, pero diferente tamaño. Quiere decir que están hechos a escala. También cuando hacen el plano de tu casa y todos los prototipos que se hacen de las piezas grandes, todas son a escala. ¿Qué quiere decir a escala? Que tienen que guardar la misma proporción los lados. ¿Por qué? Porque de lo contrario la figura final no se va a parecer a la figura original. ¿Qué es lo que vamos cuidando aquí? Guardar la misma proporción. En este caso hay una razón entre estas dos figuras. Por ejemplo, si esta es la mitad de este triángulo, pues entonces quiere decir que este lado mide la mitad del lado correspondiente. Quiere decir que este lado también de abajo también va a medir la mitad del de abajo. Y la hipotenusa grande, fíjate, esta va a medir el doble. Si la estamos viendo de aquí para acá, esta es el doble de la pequeña. Pero puede ser que yo lo vea de acá hacia la grande y digo que la pequeña es la mitad de la grande. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que son proporcionales? Fíjense, yo puedo pegar un ángulo con el otro de la otra figura, los pegamos y se forman. Si yo lo cortara hasta aquí, quedaría un triángulo idéntico con el de plástico. O si lo pego acá, mira, yo haría este corte y me quedaría también un triángulo idéntico al de madera. O lo puedo pegar en esta última esquina, en el ángulo recto, y si cortamos aquí, se forma, también tendría yo un triángulo de madera parecido con el triángulo de plástico. Esta es una de las partes en donde se aplica el teorema de Tales, que lo veremos también ahí en este tutorial. Veamos ahora una de las formas en las que se puede interpretar y aplicar el teorema de Tales. Aquí tenemos tres rectas paralelas, F, G y H. Estas tres rectas están separadas por una distancia. La primera y la segunda tienen 2 unidades de separación y entre la segunda y la tercera tienen 6 unidades. Entonces, como son rectas paralelas, esta razón de dividir este entre el otro se debe de mantener, aunque las rectas estén inclinadas, se debe mantener la misma razón. Por ejemplo, en este caso, si dividimos 6 entre 2, me da 3. Si yo divido este pedazo entre el de acá, también me debe de dar 3. Si divido este entre el de acá, también me debe de dar 3. O a la inversa, yo multiplico este segmento pequeño por 3 y me va a dar el de acá. Si este lo multiplico por 3, también me va a dar el segmento grande. Veamos, si aquí mide, por ejemplo, 2.5, al multiplicarlo por 3 me va a dar 7.5. Quiere decir que acá va a medir 7.5. En cambio, si este mide 3, acá va a medir 9, porque 3 por 3 da 9. O si mide 4, en este caso, si midiera 4 por 3, va a ser 12 acá. Entonces, para que tengamos esa idea de cómo aplicar el teorema de Tales, es el teorema de las proporciones y se aplica para triángulos semejantes. El teorema de Tales se aplica para interpretar y resolver triángulos semejantes. Si los triángulos son semejantes, los ángulos correspondientes son iguales, es decir, los ángulos correspondientes, los azules van a ser iguales, los rojos son iguales. ¿Por qué? Porque el último ángulo también es
el mismo ángulo común para los dos triángulos, el grande y el pequeño. Y los lados son proporcionales. En este caso, los lados van a guardar esa proporción. Entre los tres lados deben de mantener la misma proporción. Haz de cuenta que estamos hablando de un dibujo a escala y debe mantener la misma proporción para que la figura sea parecida al original. Veamos este caso. Aquí tenemos que estos triángulos son semejantes porque este lado es paralelo con este. Entonces se forman triángulos semejantes. Si nosotros dividimos el triángulo grande entre el pequeño, estamos hablando de una comparación de totales, es decir, la longitud total entre la longitud total del pequeño. Entonces la longitud total del grande entre la longitud del pequeño también debe de ser la misma. A ver, si dividimos 2 entre 0.8, nos da 2.5. Ese 2.5 es la razón, es decir, el grande es 2.5 veces el pequeño. Entonces, si el pequeño yo lo multiplico por 2.5, me va a dar el grande. Así que multiplicamos 1.4 por 2.5 y me da 3.5. Quiere decir que 3.5 va a ser toda la longitud desde A hasta C. 3.5. Si yo quiero saber la longitud desde B a C, es nada más a 3.5 le quito 1.4 y me quedaría aquí 2.1. Y ya con eso tendría yo resuelta la parte que me soliciten aquí de este triángulo. Por ejemplo, si me piden aquí, encuentra la longitud del segmento BC. BC ya sabes que en este caso va a ser 2.1. ¿Por qué 2.1? Porque sacaste la razón aquí. 2 entre 0.8 me da 2.5. Así que si el pequeño yo lo multiplico por 2.5 me va a dar el lado completo del grande. El lado completo, no me va a dar este valor. Si yo multiplico este por 2.5 me va a dar 3.5, que sería todo desde aquí hasta acá. Pero a 3.5 si le quito 1.4 me queda 2.1. BC sería 2.1. Hasta aquí hemos llegado con el teorema de Tales, agradeciendo su atención y el seguimiento en estos tutoriales. Espero que te haya servido de mucha utilidad y no olvides suscribirte a nuestro canal de tutoría del Sindicato Independiente. Hasta pronto.